Muy buenos días, tardes o noches. En este video que les vamos a mostrar a continuación, o más que nada, un video tutorial sobre lo que se lleva a cabo la IDASPI. ¿Qué es la IDASPI? Es un proceso que lleva a cabo los legisladores y los diputados para llevarse a cabo y reclamar o, más que nada, hacer oficial una ley para que se pueda ya llevarse a cabo, y todo eso lleva un proceso. Así que en este video les vamos a mostrar cada paso a paso que tiene que llevar lo que es la IDASPI y más que nada el saber el por qué. Y ahora mi compañera le va a mostrar cuál es el primer paso y así seguidamente para tener a cabo como que qué es y darles una idea. Así que comenzamos con este video. La iniciativa es el proceso legislativo, es el primer paso crucial para iniciar la creación de una nueva ley o modificación de una existente. Este derecho de iniciativa recae en manos de diversas instancias como la persona titular de la Presidencia de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los estados. Cada una de estas puede proponer proyectos de ley que serán sometidos a revisión y análisis por parte de las cámaras. La presentación de una iniciativa requiere un proceso meticuloso y bien fundamentado. Es fundamentalmente que los proponentes comprendan las necesidades y problemáticas que puede resolver con la nueva legislación. La iniciativa debe contener argumentos sólidos y coherentes que respalden su pertinencia y relevancia con el contexto social, jurídico del país. Asimismo, en la ascendencia de la iniciativa sea congruente con el marco normativo vigente de su contenido. No entre en conflicto con disposiciones legales y existentes. Una vez presentada la iniciativa, inician un arduo proceso de análisis, discusión y evaluación en las cámaras, donde se busca enriquecer y perfeccionar el texto del proyecto. 2. La discusión. Es de las etapas más importantes del proceso legislativo, ya que es el momento en el que los legisladores debaten y analizan a fondo el contenido de la iniciativa. Durante esta etapa se lleva a cabo dos lecturas, en lo general y en lo particular. En la primera lectura se abordan los aspectos generales del proceso de ley, mientras que en la segunda se profundiza los detalles y los puntos específicos del mismo. En la discusión, los legisladores expresan sus puntos de vista y argumentan a favor o en contra de la iniciativa. Es fundamentalmente que exista un ambiente de respeto y apertura al diálogo, donde se escuchen todas las voces y se consideren las distintas perspectivas. Los argumentos deben de ser fundamentados y basados en datos y evidencias con el fin de llegar a decisiones informadas y justas. Es importante que durante la discusión se analicen los posibles impactos de ley en la sociedad y se considere la implicación jurídica y políticas que conllevaría su implementación. Esta etapa requiere una meticulosa revisión del contenido de la iniciativa y de la consideración de todas las implicaciones y posibles escenarios. Aprobación en el proceso legislativo. Se refiere a una de las últimas fases del proceso legislativo en la que el Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores vota en el sentido positivo un dictamen de ley o decreto que haya sido aprobado por las comisiones legislativas o que haya recibido la dispensa de trámites para su eventual discusión y aval por la Asamblea Plenaria. Se requiere que éste haya discutido suficientemente el dictamen en lo general y en lo particular. Lo someta a votación de ley, sea aprobado por los votos reglamentarios que corresponde a cada tipo de reforma y sea turnado al Ejecutivo Federal, siempre que haya culminado su proceso de aprobación en la Cámara Revisora, salvo los asuntos que son facultad exclusiva de alguna Cámara. La aprobación de ley es una fase previa a las de sanción y publicación que corresponden al Ejecutivo Federal. Uno de los siguientes procedimientos que se tiene que llevarse a cabo es la sanción. Espérense, la sanción no es un castigo, no lo es porque
al escuchar esa palabra pensamos que es un castigo que se lleva a cabo, pero no, en este caso no se lleva así. La sanción es la aprobación del presidente acerca de la ley que se está dando. El presidente a cabo lo que puede hacer es que al ver que la Cámara de Origen y luego ya discutir con la Cámara de Origen, se discute a la Cámara Revisora y de la Revisora se lo pasa al presidente de la República Mexicana. En este caso, el presidente lo que puede hacer es ver la ley y si está de acuerdo que se puede llevar al siguiente procedimiento, lo que tiene que hacer para que se pueda llevarse es tener la firma del presidente. Ahora, ¿qué pasa si el presidente no quiere llevarse a cabo? El presidente tiene derecho a una cosa para que solo pueda rechazar una vez esa ley, que se le llama derecho de veto, en donde se tiene que, como les dije, solo tiene una oportunidad de rechazar y se lo devuelve junto con modificaciones o sugerencias a la Cámara Revisora y de la Cámara Revisora a la Origen, y así se vuelven a discutir entre ellas para luego volver a darle esa ley al presidente y así ya se pueda llevarse a cabo un proceso como tal. Entonces, por eso es un proceso que se tiene tanta importancia para el presidente, ya que al final de cuentas él es el que dice si está de acuerdo o no. Y como ya les expliqué, si ya está de acuerdo y tiene la firma del presidente, se lleva a cabo el siguiente proceso que le van a explicar ahorita. El siguiente paso del proceso es la publicación. En esta etapa es cuando la ley pasa de ser una propuesta a ser meramente una ley una vez que ya es aprobada, y estas leyes las podemos encontrar en la Gaceta de Gobierno o en el Diario Oficial de la Federación. En estos lugares podemos encontrar no solo artículos, también avisos o comunicados como becas. Ahí podemos encontrar las leyes que ya han sido aprobadas y que entrarán en vigor posteriormente. Tocó hablar sobre la iniciación de la vigencia de la ley, lo cual ocurre en un momento posterior, a lo que quiere decir que simultáneamente está en el propio ordenamiento que lo determina para algunos autores. Demos un ejemplo de un autor, sería García Márquez en 1992, que incluye el concepto como parte del moderno proceso legislativo en el que se desarrollan las 6 etapas: la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, publicación e iniciación de vigencia. En el mismo sentido se pronuncia, por ejemplo, a quien afirma que las iniciaron, que la vigencia es el momento en el que la ley comienza a obligar. ¿A qué se refiere? Eso se refiere a que al momento que una ley comienza a tener fuerza obligatoria para determinar la fecha a partir de la cual las leyes empiezan a estar en vigor. En esos existen 2 sistemas. El sistema jurídico mexicano, en ese cual están el sucesivo y el sincrónico. El proceso legislativo se divide en 6 etapas. Eso quiere decir que en esos participan ya sea el primero, o sea, por ejemplo, participan los primeros o los últimos pasos, ya sea la discusión, la aprobación y la sanción y la publicación y la iniciación de vigencia, como vuelvo a repetir. Por ejemplo, para determinar la fecha a partir de las cuales las leyes entran en vigor, existen los 2 sistemas que repetí, que es el sucesivo y el sincrónico. También se podría decir que es la ley de la vigencia. Es cuando empiezan a obligar a cierto punto ya obligatoriamente a la gente, a las personas, para que esa ley se siga correspondiendo tal y como le indiquen. Una vez que el presentado, por ejemplo, ya tengan un proyecto de la ley o un decretado por los titulares de la iniciación de la legislativa, se da un inicio a una etapa de discusión y aprobación del proyecto de la ley que lo decretó. En este periodo, por ejemplo, el procedimiento legislativo ordinario se pretende fijar definitivamente el contenido de la ley de una buena manera. Para concluir, voy a explicar la importancia del proceso legislativo en la aprobación de leyes. Pues para empezar, las leyes tienen que pasar por este proceso que ya hemos explicado paso por paso en qué consiste cada uno de ellos.
Para que las leyes sean aptas, es decir, no podemos solo proponer leyes porque sí. Estas tienen que pasar por un proceso, se tienen que analizar, se tiene que ver si son adecuadas, si cumplirán con su función y lo más importante, que sean adecuadas, que sean correctas, que sean aptas. Tienen que pasar por todo este proceso para que sean aprobadas. No simplemente es implementar leyes porque sí. Por algo hay un proceso y este proceso pues evidentemente es ejecutado por personas que conocen del área, por personas dedicadas al derecho, dedicadas a esta rama del derecho. Entonces pues la importancia es que para que podamos convivir y coexistir como sociedad, estas leyes son importantes, es decir, que sean analizadas a profundidad, que no simplemente sean aprobadas porque sí, sino que haya un estudio a fondo de si van a funcionar o no, si son útiles o no. Y pues bueno, gracias a estas leyes es que podemos convivir pacíficamente. Existen las leyes que conocemos a día de hoy, funcionan gracias a estas personas, gracias a estos procesos de investigación que se dan. Entonces pues la importancia es muy importante, evidentemente, porque todas las cosas necesitan un proceso, y en este caso el IDASPI, que ya se ha explicado el paso que debe seguir cada propuesta de ley para que llegue a convertirse en meramente una ley.